Muchas gracias a Bocasil, que me da el privilegio y el honor de poder charlar con los integrantes de esta tan importante firma legal y con las personas que están interesadas en adentrarse un poquito en el mundo del derecho, pero hacerlo de una manera agradable, tranquila, charlando, como si tomáramos un café, pero no estamos presentes, estando al mismo tiempo presentes. Así que vamos a intentar llevar una tarde agradable, divertida, pero sobre todo que pueda enriquecer en la medida de las posibilidades de la distancia, con nuestra experiencia y poco o mucho conocimiento que tengamos, enriquecer un poco también sus ganas de conocimiento. El tema que voy a, no a disertar, que voy a comentar con ustedes es la argumentación en el juicio de amparo. Pero lo voy a hacer de una manera diferente a como lo haría en una exposición de clase, porque estamos entre amigos. Digo, todos mis alumnos finalmente se convierten, gracias a la vida y a Dios, en mis amigos, pero en esta ocasión, repito, parece ser que pudiéramos estar en una charla de café, así que va a ser diferente, como entre chisme y como entre historia y anécdota, pero trágicamente como verdad. Vamos a imaginar, vamos solo a imaginar, ¿verdad? Que estando en un juez, en un proceso penal, vamos a hablar en materia penal, un juez vincula a proceso a un imputado por hechos que no mencionó el Ministerio Público en la formulación de imputación, pero tampoco en la solicitud de vinculación a proceso, y que, por supuesto, no hay datos de prueba que soporten, obviamente, esa vinculación a proceso con hechos que nunca fueron mencionadas en la formulación de imputación. Bien, entonces vamos a suponer que llevamos un asunto así y escuchamos que el señor juez lleva a cabo una vinculación de esta naturaleza. Algo no nos cuadra, algo nos hace pensar que está mal. ¿Qué es lo que está mal? Primero lo presentimos. Oye, es que yo no escuché que el Ministerio Público haya dicho que los hechos fueron A y B, solo me dijo X, Y y Z, pero A y B nunca los dijo. Oye, y luego resulta ser que esos hechos A y B, que constan en una vinculación, pero no en la formulación de imputación, pues tampoco hay pruebas que indiquen que existan. Permítanme un segundo. No se vayan, ¿eh? Que me daba muy fuerte la luz. Ahora sí ya la quitamos. Entonces, viene del presentimiento a la búsqueda de por qué presentimos que algo está mal. Lo primero que tendríamos que hacer, lo primero, es, ¿se vinculó de la manera que dice la ley? La respuesta sería no. El punto es saber qué ley nos dice que así no se vincula, o mejor dicho, ¿qué ley nos dice cómo se debe de vincular a proceso? Lo primero que se nos va a venir a la cabeza es Código Nacional de Procedimientos Penales con la normatividad correspondiente. Ok. Y ya con eso me puedo ir al amparo, ya pudiera yo ir ante el juez de distrito y decirle, su señoría, protéjame contra esta vinculación a proceso que parte de unos hechos ficticios que nunca se me pusieron en conocimiento, para eso es la formulación de imputación, nunca se me pusieron en conocimiento, pero ahora me vinculan por esos hechos inexistentes. Bueno, lo primero que le tendríamos que decir es, ¿y qué ley se está violentando? El Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es cierto. Sin embargo, platiquemos y adentrémonos al tema que es argumentación en el juicio de amparo. Lo que quiere decir que la legislación que tutela el derecho violentado al haber vinculado a proceso a una persona que nunca se le puso en conocimiento esos hechos inventados por el juez, pues debe de existir una normatividad superior que te diga cómo se debe de vincular. ¿Por qué? Porque el artículo 103 constitucional, en uno de los tipos de amparos que tenemos, no hablo de directo o indirecto, sino del amparo jurisdicción, cuando hay invasión de
de esferas, por autoridades. De esos no vamos a hablar hoy, pero hablemos al que se refiere el 103 constitucional, cuando dice que los tribunales de la Federación resolverán de toda controversia que se suscite, y nos menciona por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías establecidas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales. Bueno, entonces si me voy a ir a un juez federal, porque dice el 103 que el que va a resolver este problema es un juez federal, ¿verdad? Porque yo ya vi que violentó un derecho. Nada más que este 103 nos dice que son derechos muy particulares, detallados y delimitados. ¿En dónde? Los reconocidos por esta Constitución. Entonces, de inmediato nos vamos al artículo primero constitucional. ¿Cuáles son los derechos que tutela la Constitución? Derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados. Entonces, si yo voy a llevar un conflicto a través del amparo a un juez federal, sea colegiado o sea un juez de distrito, en el caso hipotético que estoy mencionando, un juez de distrito sería el que conocería el asunto a través de un amparo indirecto, entonces yo tendría que acreditar, y ahí ya comienzo mi razonamiento para comenzar, valga la redundancia, a establecer mi amparo y la argumentación respectiva. Si la ley me dice, 103, que los tribunales de la Federación van a resolver las controversias que se susciten por normas, actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución, pues tengo que buscar dónde están contenidos. Y la primera referencia que aparece la tenemos en el artículo primero constitucional, que como todos nosotros ya sabemos, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte, pero también va a conocer de la violación o transgresión a las garantías que se han establecido para su protección. Bien, regresamos al origen de la plática. Hay un acto de una autoridad que yo presiento violenta el derecho del imputado. El imputado también lo puede presentir, porque va a escuchar que el juez dice, te vinculo por A y B, y va a voltear todo extrañado a ver al defensor, oye, ¿y nunca dijeron A y B? Yo escuché X, Y y Z, pero A y B no. Bueno, entonces si el propio imputado sospecha que hay una violación, nosotros como abogados debemos de determinar qué tipo de violación. Y la ley de amparo te dice, puedes, en este caso, es un caso de excepción para no agotar el principio de definitividad, acudir al amparo. Pues yo lo primero que tendría que argumentar, de acuerdo al 103, es si se va a resolver una controversia por un juez federal, por un acto de una autoridad que ha violado un derecho humano, tendría que saber cuál es el derecho humano violentado. Entonces, lo tengo que buscar en dónde. Y la propia Constitución nos lo dice. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De tal manera que lo que primero tengo que argumentar es que se ha violentado un derecho humano. Simple y llanamente. El problema es decirle cuál. Entonces ya revisamos todo el apartado correspondiente de la Constitución, esta parte dogmática de la Constitución, en esa terminología de los antiguos maestros de derecho. Bueno, ¿cuál es esa parte dogmática? Pues los primeros 29 artículos. ¿Por qué? Porque se establecen ahí los derechos de los gobernados, de los ciudadanos. Ok, está muy bien. Entonces empezamos a buscar. Mira, derecho a la libertad. Sí, sí puede ser. Artículo 11. Oye, es que yo me dedicaba a trabajar y resulta ser que con esto ya no puedo trabajar porque me vincularon. ¿Se habrá violado el artículo 5? No, fíjate que no es el 5, porque no es la materia de la litis que te dejes de trabajar o no. Y hasta que llegamos al artículo 19, que nos dice cuáles son los elementos que para tener certeza, precisión, seguridad jurídica, debe de contener
un auto de vinculación a proceso. Entonces ya lo encontramos. Hay una violación al debido proceso. El derecho es lógica. Primero, ¿se te formula imputación? Sí. ¿Ya la escuchaste? Sí. ¿Tienes duda? No. Oye, ¿quieres declarar? No. Siguiente paso, pues vamos a vincular. Ok. Y me vinculan por algo de lo que nunca se me dijo que se me estaba investigando. Bueno, pues la Constitución lo que te dice es que el auto de vinculación tiene que estar apegado a la formulación de imputación. En el lenguaje de los antiguos maestros, que decían que el auto de, en aquel entonces, el de formar prisión es la cabeza del proceso, el auto de vinculación es el que va a regir de allí en adelante el proceso. ¿Por qué hecho se va a continuar la investigación? Y en su momento, si se presenta acusación, pues se tiene que basar forzosamente en lo que aparecía en la vinculación, que al mismo tiempo proviene de la formulación de imputación, entre muchos otros requisitos. Entonces ya encontré yo el derecho humano violentado. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces, como abogados, cometemos el error de alegar en un amparo todo. Permítanme, ya ven cómo son los teléfonos celulares y en todo se meten. Vamos a ponerle modo avión. Finalmente ya me dijo Yesenia, Alma, que estamos entre amigos, así que pues no hay mayor problema, ¿verdad? Bien, entonces, presentamos una demanda de amparo y le decimos al juez de distrito que yo también me pongo en el lugar de ellos, es decir, Dios mío, tengo que hacer yo todo porque estos abogados alegan todo menos derechos humanos. Y le decimos, se violentó el Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley de tránsito, el reglamento de construcción, sí es probable. Pero lo que me está diciendo la Constitución en estos dos artículos es que lo que vamos a debatir son derechos humanos. ¿Dónde están contenidos? Y lo dice, Constitución y tratados. Esos son los que tengo que alegar. Ya después pues, podemos meter algunas otras cosas, pero en esencia y en el fondo lo que se va a alegar en mi argumentación es que ese acto de autoridad ha vulnerado un derecho humano. Es decir, fijar con toda precisión la litis. Vamos a olvidar por el momento, dejarlo guardadito, este punto para ahora hablar un poquito de lo que es argumentación y luego lo vamos a unir. Bien, ¿qué es argumentar? No me voy a poner en planos filosóficos, no porque no queramos y no porque no sepamos, sino porque el tiempo que tenemos implica, desde mi punto de vista, tener una plática un poco más práctica sin olvidar, obviamente, la teoría. Para mí, la práctica no es más que la aplicación de una buena teoría, sino lo que vamos a argumentar van a ser un montón de babosadas, un montón de supuestos razonamientos que no tienen que ver con la litis y que incluso se reflejan hasta en el lenguaje de las demandas de amparo. Vengo a interponer demanda de amparo en contra de la improcedente, ilegal, arbitraria, malvada, maldita, venenosa resolución del juez cuarto de oralidad penal. Y suena contundente, ¿verdad? El cliente va a decir, híjole, qué abogado, caray, no sé de qué raza sea, pero se ve que es medio perrón el abogado. Pues no. ¿Por qué? Porque todo eso que decimos, uno, ni es cierto, y dos, sale sobrando, porque no forma parte de la litis. No se trata de decirle al juez de distrito que el acto de autoridad que estoy reclamando, les mandamos un saludo ahí a Oscar que se acaba de integrar, no se trata de decirle al juez de distrito que el acto de autoridad está elaborado de mala fe, de mala leche, le caigo gordo al juez. No, se trata de acreditar que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque ha violado un derecho humano. Eso es todo lo que necesitamos acreditar. Entonces, regresando al tema de qué es argumentar, es proponer razones que apoyen y fundamenten una hipótesis para poder acreditarla. Ejemplo, en materia penal, ¿no? Vámonos a un razonamiento muy sencillo y lógico
generalmente de nuestros amigos los ministerios públicos. A mató a B de la forma C, por lo tanto D. Juan mató a Pedro a puñaladas, por lo tanto 40 años de cárcel. Ah, pues está bien. ¿Pero qué diría el defensor? No. A no mató a B de la forma C, por lo tanto no D. Juan no mató a Pedro a puñaladas, por lo tanto no merece 40 años de cárcel. Ahí tenemos una propuesta lógica. ¿Se puede aplicar en materia de amparo? Sí, y ahorita lo vamos a ver. La lógica es básica, pero la lógica tiene que ser expresada en razones. Entonces, esa primera parte de la argumentación lógica es una extraordinaria guía para saber cuál es la hipótesis que yo pretendo acreditar. Fiscales que dirían A mató a B de la forma C, por lo tanto D, punto. Y el defensor generalmente va a decir lo contrario. Bien, pero esa es solo una parte de la argumentación. Luego necesitamos la argumentación práctica. ¿Cómo lo digo? En la oralidad hay un cierto mecanismo para hacerlo, pero el juicio de amparo pues no es oral, es por escrito. Pues entonces tendremos que aplicar esa argumentación práctica, el cómo lo digo, a través de las facultades que tenemos para redactar. ¿Y cuál va a ser mi guía para redactar? La litis. Tengo que saber cuál es la litis. Si no la sé, a lo mejor escribo un amparo perfectamente elaborado con las palabras técnicas, pero sin fondo. Pongamos un breve ejemplo. Para dictar una orden de aprehensión que sea constitucional, se deben de reunir entre 5 y 6 subgarantías de legalidad. La primera, que la dicte una autoridad judicial. La segunda, de un hecho que la ley señale como delito. La tercera, que antes de dictarla, pues hay una denuncia que le preceda la denuncia de ese hecho que la ley dice que es delito. La cuarta, de un delito que amerite prisión. La quinta, que haya datos o elementos que acrediten que se trata de un delito. Y la última, que la persona sobre la que se gira la orden de aprehensión haya elementos que indiquen que él participó en esa comisión. ¿Dónde encontramos estos 5 o 6 requisitos o subgarantías de legalidad para que esa orden de aprehensión sea válida? En el artículo 16 constitucional. Faltando uno solo, es inconstitucional esa orden de aprehensión. Entonces voy a presentar mi amparo, ¿verdad? Y voy a tener que fijar la litis. La litis es, se reúnen todas estas características o subrequisitos o no en el amparo que estoy, en la orden de aprehensión que estoy reclamando como inconstitucional. Ahí está mi litis. Hay que fijar la litis porque si no sé cuál es la litis, tampoco voy a saber cuál es el derecho humano violentado. ¿Cuál será el derecho humano violentado? Entonces hay que buscarlo. A ver, si la orden de aprehensión de lo que se trata es de detenerme, pues lo primero que se está violentando es mi libertad. Ok, ya sé cuál es el derecho humano violentado, pero tengo que también decirle al juzgador en dónde está contenido. Oye, ¿y dónde estará contenido? Pues ya me di cuenta que no está en el reglamento de tránsito. Ya me di cuenta que no está en el Código Nacional. Ya me di cuenta que está en el artículo 11 constitucional. Libertad de ambulatoria o de tránsito. Me gusta mucho la terminología de ambulatoria porque muchas de estas ideas las tomo del gran amparista mexicano, ¿cómo se llama? Fíjense, yo queriendo hablar y poniendo en alto del maestro, que ahorita me voy a acordar su nombre, espérenme tantito. Al fin estamos en confianza, ¿cierto? Ahorita les digo. Alberto del Castillo del Valle. Entonces, don Alberto del Castillo del Valle, del cual tomamos muchas ideas, para mí es el más importante teórico práctico del amparo y del cual tomamos algunas de estas ideas, le dice libertad de ambulatoria, ir de un lado a otro. Muy bien. Entonces, si yo sé cuál es la litis, voy a poder plantear un razonamiento lógico, argumentativo, procedente. ¿A qué me refiero?
En el caso que pusimos del juez que dicta una orden de aprehensión, que yo me amparo contra ella por considerar que viola algunos de estos 6 requisitos o subgarantías de legalidad, bueno, pues entonces yo podré decir, así como dije, A mató a B de la forma C, por lo tanto B, ahora podré decir A libró orden de aprehensión B, faltándole el requisito C, por lo tanto B, el juez de control dictó una orden de aprehensión inconstitucional, por lo tanto violó la Constitución. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que me concedan el amparo. Van a decir, uy, qué padre, pues así voy a ganar todos los amparos. Pues no, porque además de esa argumentación lógica y de la argumentación práctica, cómo lo digo, cómo lo expongo, necesitamos también presentar una buena argumentación material, las pruebas. La argumentación material es ese conjunto de pruebas que van unidas, adminiculadas con la litis. En el caso, por ejemplo, primero que estamos hablando, en donde el juez de control dictó un acto de vinculación donde integra hechos que no se mencionaron en la formulación de imputación. ¿Cuáles son mis pruebas? Pues precisamente el disco que contenga la formulación de imputación y al mismo tiempo que contenga el auto de vinculación. Se ofrece como prueba y se le dice al señor juez de distrito, primera hipótesis, el auto de vinculación es inconstitucional. Oye, ¿y por qué? Porque violentó el 19. ¿Y por qué lo violentó el 19 constitucional? Ah, pues porque dictó un auto de vinculación tomando en cuenta hechos, o mejor dicho, inventando hechos que nunca fueron dados a conocer por el Ministerio Público. Bueno, pues ahora acredítamelo. Ahí están los discos de la audiencia, que puedo yo ofrecer o vía informe justificado, pues los presentará la autoridad responsable. Entonces, la argumentación material yo le denomino la etapa o la parte probatoria de mi argumentación. Si intentamos aplicar todo esto en el amparo, entonces lo primero que yo tendría que hacer, si quiero argumentar, que como dije, son dar razones para apoyar una hipótesis, en este caso, X acto de autoridad es violatorio de la Constitución, ¿sí? Pues tendría yo que acercarle al juez de distrito o a la juez de distrito las razones por las cuales yo considero que es inconstitucional. Es lo segundo que tendría que hacer. Así como en el caso, o en los casos hipotéticos que estamos manejando, que la verdad aquí entre nos no son hipotéticos, sí están pasando. Ahí luego ya les contaremos el chisme completo. Pero resulta que pues, el juez de distrito, en estos casos, no me va a creer. Tiene que también escuchar a la autoridad que yo he señalado o hemos señalado como responsable, quien también va a tener que argumentar lo contrario a lo que yo estoy argumentando. Si yo argumento con mis razones que el acto reclamado es violatorio de la Constitución, la autoridad responsable lo que va a argumentar es que su acto no es violatorio de la Constitución, sino que se ajusta al mismo. Esa es en esencia una argumentación que tiene que ver con el debate en el juicio de amparo. El amparista, el quejoso, dice que el acto viola derechos humanos y las garantías establecidas para protegerlos. La autoridad responsable dirá, no, no violo derechos humanos ni las garantías constitucionales establecidas para protegerlos. Ahí está el debate. Sobre esos dos posiciones debe de versar nuestra argumentación. Ahora, la argumentación en amparo, como en cualquier rama del derecho, tiene lineamientos, no es como la argumentación que nosotros vemos en las noches de los domingos en ESPN, en Canal 13, Canal 13 ya no, TV Azteca, ya cuando se dan cuenta que soy como de los 50. Pero, fíjense bien, los señores y señoritas que están debatiendo en el fútbol hablan de lo que se les da la gana. El Chicharito es un menso, es un tronco, no, es el mejor futbolista de México, no, es que fue mejor Hugo Sánchez. Y ese debate, pues puede ser o no interesante para irnos muy tranquilos a la cama porque ya se resolvieron los problemas del universo. El debate jurídico en el amparo es muy diferente porque
tiene una plataforma común de debatir. Es decir, tenemos que hacerlo conforme a derecho, conforme a lo marca la ley. ¿Y qué es lo que nos marca la ley? Pues los fundamentos legales para argumentar. ¿Eso qué me implica? Conocer la Constitución, conocer qué son los derechos humanos, saber dónde están contenidos y en qué parte, para poder detectar si el acto de autoridad los ha violentado o no. Bien, entonces, si decimos que presentar razones para apoyar una conclusión a la que hemos llegado, ejemplo, esa orden de aprehensión, llegué a la conclusión que es inconstitucional, tengo que presentar razones. Y es ahí donde comienza el problema. De entrada, cuando buscamos la fundamentación de ese amparo y le decimos, violó el artículo primero, el 20, el 16, el 17, el 19, el 14, y son unas demandas de amparo que dice uno, caray, pues de que sí sabe que hay muchos artículos en la Constitución es muy cierto, pero de que todos sean aplicables porque contengan el derecho humano violentado, esa es una situación muy diferente. Esto se complica porque ahora ya tenemos conocimiento que los derechos humanos contenidos en los tratados, al ser violentados, también activan la posibilidad de acudir al juicio de amparo en términos de este artículo 103 constitucional. Y entonces empezamos a invocar todos los tratados que se nos ocurren y los metemos en la demanda de amparo. Ahora entiendo por qué los jueces y juezas de distrito se van todos los días a las 3 de la mañana a su casa, ¿verdad? No sé si porque no quieren llorar allá o porque definitivamente, es que imagínense ver una demanda así, ¿no? Y luego viene todavía otro problema, la invocación de jurisprudencias. Y entonces como ahora pues ya se bajan por internet, o tienes el disco, o tienes un USB, pues bajas, ya no digas algunas, bajas toneladas de jurisprudencias y las pegas en tu demanda de amparo. No todas van a ser procedentes. Si son todas, qué bueno. Si son buenos criterios para fijar tu posición argumentativa, también es procedente, pero generalmente no es así. Y entonces, en vez de fijar la litis, la vamos a disolver. No vamos a ver dónde aparece. Nos vamos a perder, porque vamos a decir, oye, se violenta el derecho humano a la libertad. Oye, ¿qué rayos tiene que ver el artículo 5 aquí? Y el tratado de la Convención de Costa Rica, o la que tiene que ver con los derechos de los niños, o la Convención Belén do Pará, si aquí lo que me está reclamando es un acto de vinculación, no un maltrato a la mujer. Entonces, es muy importante en la argumentación en materia de amparo saber qué derecho humano se ha violentado para poder solicitarle a la autoridad federal, al juez de distrito o colegiado, que resarza el daño causado a ese derecho humano. Y eso nos lleva a otra parte muy importante de la argumentación jurídica. ¿Cómo digo las cosas? Argumentación práctica. En materia de amparo se hace a través de los agravios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué demonios o qué rayos es un agravio. Y el agravio se conforma de una parte jurídica y de una parte material. La parte jurídica es el acto reclamado y la norma transgredida. Acto reclamado, orden de aprehensión. Norma transgredida, 16, porque no se dictó como dice el 16, la orden de aprehensión. Oye, ¿y qué otra más? El 11, libertad de ambulatoria. Ah, bueno, ya me quedó clarísimo. Ya tenemos ahí la parte jurídica del agravio, el acto reclamado y y la normatividad violentada. Pero la otra parte del agravio es cómo te causa daño en tu esfera jurídica. Y la esfera jurídica de cada uno de nosotros se va integrando a lo largo de nuestra existencia de diferentes derechos. Cuando nacemos, y aún antes de nacer, en muchos casos, la ley ya nos reconoce muchos derechos. Nacemos y uno de los primeros derechos es ponle un nombre, derecho a la identidad, a conocer a tus padres, a convivir con ellos, pero van creciendo y de repente ya adquieren otro tipo de derechos, la mayoría de edad, y entonces te da la posibilidad de
votar es otro derecho, de trabajar es otro derecho, que ya existía antes, pero hay ciertos requisitos. Y tu esfera jurídica que era así pequeña, imagínense, se va haciendo grande, grande, grande. También las obligaciones, pero el juicio de amparo no protege esto. Lo que protege son derechos humanos. Y llega un momento en que un acto de autoridad, esa esfera jurídica te la abolla, le causa un daño. A esa esfera jurídica le quitan una parte, le dan un golpe, por ejemplo, la libertad de una persona al dictar un orden de formal prisión violatoria de la Constitución. Entonces yo le tengo que decir al juez de distrito, sí, le tengo que decir, ese agravio material, ¿cómo se da? Ya no me permite ir y venir, por ejemplo. O en el caso que le estaba comentando, el auto de vinculación a proceso, que fue base de un auto de apertura a juicio oral, ¿eso en qué me perjudica? En que ya no sé de qué me voy a defender. ¿Por qué? Porque los hechos que contiene el auto de vinculación y el auto de apertura de juicio oral nunca fueron materia del proceso. ¿Cómo me voy a defender de eso? Los testigos que presenten supuestamente para acreditarlos van a poder presentar y decir lo que se les dé la gana, sin que ninguna técnica de litigación impida que manifiesten lo que quieran. ¿Por qué? Porque nunca fueron materia del proceso. Y eso te viola el principio de contradicción, el principio de igualdad, no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica, se viola la legalidad en todos los aspectos. Y eso así lo tendríamos que argumentar. Y otra parte muy importante de esta argumentación, dentro de cómo lo digo, depurar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque nos vamos a dirigir ante quienes más conozcan de materia de derecho sean las juezas o los jueces federales. No menospreciamos a los de los estados, claro que no. Pero el punto es que ellos no van a decidir en materia de amparo si se concede o no, lo van a decidir los federales. Aunque ya en materia de inaplicabilidad de la Constitución y resolver conforme a parámetros constitucionales ya lo tienen todos los jueces, pero quienes resuelven estos conflictos en base al 103 son los jueces federales. Entonces hay que hablar su lenguaje, hay que hablar con su terminología, que aunque es de él, es muy de nosotros, porque también fuimos a la licenciatura, porque también fuimos a una maestría y porque también tenemos un conocimiento profundo en áreas más elevadas respecto al conocimiento del derecho a través de doctorados, postdoctorados, post-mortem, ya una serie de cosas que están inventando, pero ahí están. Bueno, pues en teoría sabemos. Entonces no podemos decirle a un juez presentar un amparo con una serie de calificativos que además diluyen la litis. Imagínense como cuando se contestan las demandas en divorcio, ¿verdad? Que ahora pues ya esos tormentos de acreditar los hechos o las causales de divorcio ya no existen, pero todavía seguimos viendo demandas que te dicen, vengo a contestar la temeraria, que no es lo menos grave, ¿eh? Improcedente, bueno, pues no suena tan mal, ¿no? Incómoda, maldita, falaz, demanda de mi excónyuge que pretende privarme de mis propiedades y del contacto que tengo con mis hijos, que son lo que más amo en la vida. ¿Y eso qué rayos tiene que ver con la litis del divorcio? Nada. Lo mismo pasa en el amparo, ¿eh? Lo mismo. Veanlo en el caso de Rosario Robles, ¿no? Lo que es litigar sin argumentación, no por los abogados, que son muy buenos abogados, pero ella como parte del proceso, ¿cómo se presenta, no? Es que soy víctima de un sistema, es que soy, pues puede ser, no lo sé, pero eso no es parte de un litigio de amparo. Lo que ahí se trata de ver es, ¿tiene o no derecho realmente a tener su proceso, a llevar su proceso en libertad? Porque el delito por el cual está siendo procesada y ha sido vinculada no amerita la prisión preventiva. Ah, bueno, esa es otra cuestión. Entonces, tenemos que tener, valga la redundancia, debemos de poseer un lenguaje técnico que implique, ¿sí?, nuestra calidad técnica, por supuesto, pero también va a denotar si conocemos o no las leyes. El juicio de amparo es un juicio muy técnico, muy profundo, y por lo mismo implica un alto conocimiento de doctrina, qué son derechos humanos, qué es un acto reclamado, cuáles son los principios que ahora rigen la actuación de los jueces,
qué resoluciones de la Corte Interamericana pueden ser vinculantes en un caso concreto y por qué tendrían que ser vinculantes. Ah, bueno, pues es que fíjate que son vinculantes porque interpretan tratados o convenciones de los cuales nosotros ya formamos parte. ¿Y por qué formamos parte? Porque suscribimos ese tratado o convención y fue ratificado por el Senado. Así que cuando la Corte Interamericana dicte una resolución interpretando el contenido de esa normatividad, entonces ya es vinculante para nosotros. Debemos de saber los alcances de cada y límites y contenido de cada derecho humano que yo voy a decir que ha sido transgredido. El debido proceso, libertad, por ejemplo. Y ya que lo detectamos, ¿cómo se violentó? Entonces regresamos al caso del auto de vinculación que contiene hechos que no se mencionaron en la formulación de imputación y que sin embargo son parte de la acusación y se dicta el auto de apertura a juicio oral con hechos contenidos en una vinculación basada, o mejor dicho, que ha inventado esos hechos, que nunca fueron parte de la formulación de imputación. ¿Qué derecho humano se ha violentado? ¿Debido proceso es un derecho humano? Sí. Bueno, ya lo sabemos. Ahora, vámonos, ya tenemos ahí el elemento formal o jurídico del agravio, el acto reclamado, la normatividad violentada. 19 constitucional, posiblemente el 16, tal vez el 14, pero ya tengo preciso cuál es el derecho humano lesionado y dónde está contenido. En mi argumentación entonces tendría que desprender la parte material del agravio, cómo me causa lesión. Y es ahí donde nos cuesta trabajo poder determinarlo. A ver, si me van a llevar a un juicio oral donde me van a juzgar por hechos no contenidos en la vinculación, pero sí en el auto de apertura, y esos hechos contenidos en la vinculación, que no estaban en la formulación de imputación, yo no tuve la oportunidad de investigarlos, de defenderme, de desahogar pruebas sobre los mismos, entonces ya empiezo a intuir que se está violando el derecho humano al debido proceso porque se viola, entre otros, la garantía de audiencia. Me voy a defender de hechos de los cuales nunca se me dio la oportunidad de poderlos investigar para poder ofrecer las pruebas correspondientes. Se me va a llevar a cabo un proceso por hechos sobre los que nunca se mencionó que yo los cometí. ¿Qué no se supone que solamente antes de imponerme una pena se debe acreditar que yo cometí esos hechos los cuales se me acusa y entonces ya pasaríamos a la dogmática penal, ¿no? Realmente llevé a cabo la descripción del tipo, la tipicidad, que la tipicidad dice que mataste de la forma A y B, privaste de la vida, pero el acto de vinculación te dice que mataste de la forma X y Y, y yo no tengo pruebas para desacreditar eso. Se me va a dejar en total estado de indefensión. No es posible un proceso de esa naturaleza. No podemos ir cambiando porque entonces ya nos damos cuenta que no hay certeza en esa resolución, que no hay legalidad. Y entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que si llegamos al juicio, vamos verdaderamente desarmados y ya desentrañamos el sentido de cómo materialmente violentaron mi derecho a una debida defensa, violentaron mi derecho a aportar las pruebas correspondientes, a ser oído respecto a esos hechos inexistentes, a que no se tomen en cuenta los testigos que se iban a ofrecer o que se han ofertado para acreditar esos hechos, los cuales nunca me fueron imputados. Y así se lo decimos al juez de distrito, a ver qué es lo que resuelve. Pero ya por lo menos le he puesto algo congruente en su conocimiento, con un lenguaje práctico, adecuado, pero sobre todo que ha precisado la litis. Lo que nos lleva a otro punto. La litis se precisa con el acto reclamado y tomando en cuenta la normatividad violentada. Entonces yo no le puedo decir al juez de distrito o a la jueza de distrito, oye, ampárame porque violaron el reglamento de tránsito. No,
La Constitución lo que me dice, juzgados federales, 103, resolverán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen de derechos humanos. ¿En dónde están contenidos? Nos dice este 103, los otorgados en esta Constitución. Entonces yo siempre tengo que argumentar que lo que se ha violentado son los derechos establecidos en la Constitución. Para que no llenemos nuestras demandas, se violó el artículo 1203 del Código Civil, apartado 5, que es posible. Claro que sí, no digo que no, porque la teleología del juicio de amparo tiende incluso a proteger todo el sistema jurídico. Pero primero tengo que acreditar la violación al derecho humano. Y después, claro que sí, la legislación secundaria. Ejemplo, el artículo 14 constitucional en su último párrafo nos dice que en los juicios del orden civil, todas las sentencias deben dictarse, primer requisito, conforme a la letra. 2, conforme a su interpretación jurídica. 3, y si no hay, conforme a los principios que le dan desde el derecho. Ahí están las 3. Entonces vamos a suponer que un juez dicta una sentencia sin tomar en cuenta lo que dice la ley, el Código Civil de su estado, de su entidad. El 14 constitucional dice que esa sentencia se debe de dictar conforme a la letra de la ley. Y la única posibilidad de que no la dictes conforme a la letra de la ley es que no se aclara o no exista ley, entonces, bueno, pues vamos a resolver conforme a los principios generales del derecho. Ah, bueno, está bien. Pero esa sentencia que dicta el juez o la juez no cumple con ese requisito del 14 constitucional. Se ha violado la legalidad, no hay la menor duda. Se violó el artículo 14. Entonces me voy a amparar diciéndole, ya si es una sentencia, me voy al colegiado, es un amparo directo. Oye, es que el juez que me condenó a devolver la casa no tomó en cuenta las pruebas y el Código Procesal del Estado dice que todas las las pruebas serán tomadas en cuenta para valorarlas y dictar una sentencia, por decirlo así. Pero pese a que obran ahí, de la sola lectura de la sentencia, nos daremos cuenta que no lo tomó en cuenta. Entonces el colegiado va a decir, ah, caray, sí es cierto, no se dictó conforme dice el 14 constitucional, otorgará el amparo para efectos de que entonces la autoridad responsable dicte la sentencia conforme lo ordena la ley. Y en ese momento se resarce el derecho humano, fíjense bien, del quejoso, se resarce, por supuesto, la Constitución que fue violada, porque la resolución no se dictó conforme lo dice el 14, pero al mismo tiempo se resarce el daño causado al Código Procesal del Estado imaginario del que estamos hablando, del Estado en donde se dictó esa resolución. Pero lo primero que yo tengo que argumentar entonces dentro de este conjunto de razonamientos para acreditar que el acto es inconstitucional es que se violan derechos humanos contenidos entonces Constitución y tratados. Nada de andar invocando en primer lugar todas las leyes menos la Constitución. Es muy claro lo que nos dice el 103. Y además es una extraordinaria guía. Fíjense que la argumentación jurídica es una manera muy adecuada de poder establecer nuestra forma de trabajo, de investigar cuál es la litis del asunto y saberla plantear. Como consejo, la argumentación no es saber hablar bien o redactar bonito nada más. En primer lugar, debemos de tener un alto conocimiento en materia constitucional y derechos humanos. Si no, en amparo no la vamos a mover. No vamos a poder moverlo. Lo que implica no solo el conocimiento dogmático de las leyes o de los tratados y de la Constitución, sino el conocimiento de los correspondientes teóricos o estudiosas teóricas del derecho que aportan la explicación de los alcances y contenido de cada derecho humano. Si no somos estudiosos, tampoco la vamos a hacer en el amparo. A mí me ha tocado ver por ahí que te mandan en una cadena misteriosa los 25 tips para saber litigar derecho penal. Pues no, eso es gravísimo. Derecho penal se litiga sabiendo derecho penal, teoría del delito, derecho constitucional, no a través de tips. Imagínense si eso se puede dar también en materia de amparo. Los 5 consejos prácticos para que seas un gran litigante en el amparo.
Cómpralo en cualquier tienda cibernética en la aplicación. Tampoco se puede. Hay que ir a los libros. Claro, también hay libros electrónicos, ¿verdad? Los podemos bajar, pero el derecho es así. Entonces, si no tenemos conocimiento de la dogmática constitucional, si no tenemos conocimiento de lo que son los derechos humanos, desde el punto de vista normativo, pero tampoco teórico, con los verdaderos tratadistas, no con los charlatanes, no con los que, como un servidor, te quieren dar una mini clase de amparo en 15 minutos, invitados por la gran institución que es Abogacil. No, con los verdaderos tratadistas. Yo por eso agradezco mucho a Abogacil que me haya invitado a platicar con ustedes, porque pues a lo mejor no me considera tan charlatán, ¿no? Simple y sencillamente consideramos que aportamos algunas ideas que son interesantes para la comunidad. Y la segunda recomendación que yo daría, ya que tenemos, o si no tenemos ese conocimiento, hay que estudiarlo. La segunda es leer sentencias de amparo. Eso es básico. Leer sentencias de amparo. Porque si ustedes se fijan, las sentencias de amparo es un trámite, entre comillas, lo de trámite lógico, argumentativo. El quejoso presentó demanda de amparo y menciona en qué consisten los agravios sin necesidad de, a lo mejor, transcribirlos. La parte contraria, en este caso, la autoridad responsable rinde su informe justificado argumentando A. El quejoso argumenta A, B y C. La autoridad responsable dice X, Y y Z. Y la autoridad federal va a revisar, de acuerdo a lo que ha manifestado el quejoso, si en efecto se violó o no la Constitución. Y también va a revisar, obviamente, es como un espejo, si, como un espejo reflejo, un reflejo, si el acto reclamado en efecto no viola la Constitución, y llegará a una conclusión y te lo va diciendo, en el considerando tal, hemos considerado, vaga la expresión, lo siguiente y por lo tanto resuelvo. Si no tenemos la oportunidad aún de presentar amparos, pero tarde o temprano a todos nos va a llegar, no se van a salvar nadie. Pues que ya tenemos muchos años, por fortuna, pues tenemos varios amparos, pero quienes crean que jamás le va a llegar un amparo están muy equivocados. Recuerden que siempre existe una tía que te va a decir que necesita ayuda y esa tía te va a pedir un amparo. Ese momento trágico y maravilloso, por decirlo así, a alguien le va a tocar. Entonces, pues vamos a prepararnos, vamos a leer sentencias de amparo, sentencias trascendentales, importantes, para no guiarnos por los 2 tips del juicio de amparo vendidos en un chat. No. Ya sé que con eso me gano muchos enemigos, pero para mí el derecho es cosa muy seria, muy importante, y por ser algo muy serio, agradezco a la firma legal Abogacil la oportunidad que me ha dado de colaborar intercambiando estos breves puntos de vista. No es una charla profunda, ni es una charla técnica, más que nada es una charla exhortativa a estudiar amparo, a compenetrarnos un poco a esta materia que desde mi punto de vista a mí es la que más me gusta, a mí es la que más me agrada, porque tarde o temprano toda actuación de autoridad tiene que basarse en lo que mandata la Constitución. Ese es otro tema. Ya no trabajamos en base a la mera legalidad. Ahora trabajamos a través de directrices constitucionales. Nuestros jueces, nuestras juezas tienen que trabajar así. Afortunadamente, esta nueva generación de juzgadores y juzgadoras así lo han entendido, ya incluso a nivel de fuero común lo están haciendo, lo que nos obliga a nosotros como litigantes a seguirnos preparando. Y por eso yo acepté encantado de la vida, sin sentirme merecedor de estar en un foro tan importante como el que implica platicar con la comunidad de Abogacil, estar con ustedes un ratito, y si ustedes, por cierto, no disponen de otra cosa, pudiéramos pasar a preguntas y respuestas si no tienen inconveniente. Muchas gracias, querido Álvaro. Ya hemos lanzado, ay, perdón, va un carro. Durante Bueno, tu aquí ya se intervención. escucharon lo de los tamales, espero que no se haya escuchado allá. Sí, ya saben que siempre son los 1001 ruidos cuando nos toca hablar, ¿no? Así No, es. muchísimas gracias por tu explicación muy amena, muy rica, muy interesante.
y ya hemos invitado a los participantes a que a través de la aplicación de Zoom levanten la mano si alguien quiere que le abramos el micrófono para hacerte una pregunta directamente, o la pueden escribir por el chat. En tanto se van animando, yo quisiera pedirte, en base a esta última invitación que hiciste, un favor. Regálanos 3 títulos o 3 amparos. Tú has dicho que tenemos que leer amparos y de los buenos, ¿no? Déjanos 3 tareas. ¿Cuáles consideras tú que al menos son 3 de los que deberíamos de leer para que todos tomemos nota ahora, por favor? Bueno, no quiero que sea una presunción, pero les voy a mandar, si ustedes no disponen de otra cosa, asuntos de un servidor. Hay uno que considero muy importante, muy, muy importante. Es de los primeros amparos que se dictó después de la reforma de 2011-2012 en materia de derechos humanos y que tiene que ver con la interpretación a favor del superior interés del menor. Yo te lo puedo mandar para que a la comunidad también se lo compartas. Me parece un documento muy, muy importante. Creo también muy importante enviarles un amparo, lo voy a buscar, yo se los mando, el amparo de Atenco. Ese obviamente no lo hice yo, eso estuvo a manos del maestro don Ignacio Burgoa, a quien muchos critican porque según decían que no sabía litigar. Ser un maestro en el litigio, don Ignacio, ¿no? Y él precisamente llevó el amparo. Entonces, también no llegó al fondo del asunto porque la autoridad nunca pudo rendir el informe justificado, ¿eh? Que es decir, justificar por qué expropiar terrenos para poner el aeropuerto en aquel entonces, nunca lo pudo acreditar la autoridad. Y gran parte del éxito de esa protesta social, porque el derecho finalmente es parte de la sociedad, de algún lado viene, de una realidad, en donde no se pudo hacer el aeropuerto en aquel entonces, y ahora tampoco, pero por otras causas, se debe a ese extraordinario amparo que presentó don Ignacio Burgoa. Y luego les voy a mandar otro más de un servidor, independientemente de diversos amparos que también les voy a recomendar y me comprometo a mandárselos, que tiene que ver precisamente con el principio de oralidad, no el principio, con la característica de oralidad en el sistema penal acusatorio. Un servidor junto con el maestro, a lo mejor lo conocen, seguramente sí, es otro de los grandes tratadistas en la actualidad, el maestro Francisco Lembo, y un servidor nos pidió la Procuraduría del Estado de Hidalgo a través de ministerios públicos que los auxiliáramos porque se estaban otorgando amparos y desvinculaban a los imputados porque se decía que se había violado el principio de oralidad en al formular imputación. Entonces nosotros aportamos varias ideas y una de ellas fue, bueno, en primer lugar, la oralidad no es un principio. Y en segundo lugar, tú dime qué derecho humano se lesiona leyendo. A lo mejor se alarga, sí. A lo mejor es aburrido, pues sí. Pero recuerden lo que platicamos ahorita en esta charla, ¿eh? Hay que determinar qué derecho humano y cómo se lesiona. Entonces, allá en Hidalgo, cuando se vuelve a amparar una persona porque supuestamente se violó ese principio de oralidad, supuestamente, le pedimos a la Procuraduría que se fuera a la revisión y gana, diciendo que no se violenta el debido proceso porque se esté leyendo. Ese es uno muy importante. Y tengo otro más que creo que les va a gustar mucho, en donde en el 2017 presentamos un amparo porque decimos nosotros, también el maestro Lembo y un servidor, que no se debería de aplicar, creo que es la fracción segunda del 462 o 468 del Código Nacional, en cuanto a que no puedes apelar cuando hay valoración de la prueba. Está prohibido. Oye, tú puedes apelar lo que tú quieras, menos lo que tenga que ver con valoración de la prueba, porque dicen que compromete la inmediación. Y nosotros dijimos, pues ese artículo es inconvencional. Inaplícalo. 2 años después se dicta el amparo dándonos la razón y con posterioridad ya la Suprema Corte de Justicia establece en jurisprudencia firme que en efecto es inconvencional. ¿Y por qué es importante este amparo? Porque incluso invocamos resoluciones que apoyaron este amparo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en el caso Costa Rica contra Ulloa contra Costa Rica, en donde dice, oye, pues es que no me dejas presentar un medio de impugnación que permita revisar la valoración de la prueba. Por lo tanto, lo que se violenta es el principio y el derecho humano a un recurso integral. Un recurso impugnativo, para que sea integral, debe, 1, ser útil, 2, de fácil acceso, 3, que te revise, por eso integral, toda la resolución que estás impugnando. Y en Costa Rica lo que se manejaba es una casación, y esa casación no te permite entrar a la valoración de la prueba. Y es exactamente lo que acontecía con nuestro Código Nacional, y se concede el amparo para efectos de que la responsable entre a la valoración de la prueba y dicte una nueva sentencia, que volvimos a perder. Hay que volver a ir al amparo. Pero finalmente es parte de, porque ahora ya la litis es distinta. Ya entró a la valoración, que es lo que había omitido hacer la responsable. Ahora vamos a revisar si valoró bien o no. Y para eso, pues vamos a acudir, repito, para que vean lo importante que es la doctrina, a las nuevas tendencias de valoración de la prueba con nuestros amigos especialistas españoles que de la Universidad de Girona. Digo, no es que nos vayan a ayudar en el amparo, pero bendito sea Dios, publican muchos libros y de ahí nos robaremos algunas ideas para aplicarlos, para saber si es cierto o no que un medio impugnativo es capaz de poder entrar al fondo de una valoración. Nosotros consideramos que sí. Yo se los mando sin mayor problema el día de mañana para que se los entregues a la comunidad, y pues si no tienen nada que hacer, que finalmente no haya dónde ir porque todo está cerrado, pues vamos a leer un poquito de amparo. Ok, muchas gracias Álvaro por responder, y sepan todos también que en cuanto el doctor me haga enviar esos documentos, con mucho gusto se los compartiremos a todos. Hay una persona que quiere hacerte una pregunta que dice que se llama Oscar Lugo. Álvaro, ¿cómo ves? No, pues adelante, será un honor. A ver si no me meten aprietos, pero bienvenido, don Oscar. Claro que sí, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Con el gusto de saludarte, muy Un gusto contento de haber saludarte, contestado. verte y agradecerte por las aportaciones el día de hoy. Tengo que ser honesto, yo en amparo me considero un principiante, esa es la realidad. No he tenido la oportunidad de realmente presentar tantos, he tenido ayuda realmente de lo que es la materia de amparo. Y te escuché con mucha atención hace un rato sobre que, bueno, lo primero que hay que conocer sobre todo es, bueno, pues la Constitución. En este caso, bueno, escuché también instrumentos internacionales. En ese entendido, yo veo que son derechos fundamentales, derechos humanos. Hay quienes dicen, bueno, están homologados, pero, por ejemplo, ¿cómo debemos tratar, por ejemplo, a los principios? Y hace rato, en el ejemplo que tú ponías en específico, para mí es algo que yo conozco como el principio de congruencia. Me van a sentenciar por algo que no me imputaron, y eso debió de haber tenido una congruencia. Digo, ¿yo cómo podría argumentar precisamente que, ok, es la violación al debido proceso, pero el principio, ¿cómo lo trato o cómo lo debería, cómo sería lo correcto mencionarlo, argumentarlo ante el juez federal que precisamente, o la autoridad federal, que es la que nos va a resolver? Digo, porque para mí tengo una pequeña confusión sobre quizás las jerarquías, bueno, una especie de confusión sobre ese punto. Yo nada más quisiera saber cómo sería lo correcto argumentar en base a esos 3 puntos. Bien, voy a intentar responder esta pregunta que está complicada y que a lo mejor dentro de mis pocas luces no entendí, pero si no, tú me vas ayudando, Oscar. Bien, porque nos hablas de cómo aplicar un principio, ¿no? Es más o menos la idea, cómo Sí, hacerlo valer. Es muy es correcto. importante, muy importante. Primera regla para un servidor, ¿sí? Los principios no surgen de lo que a un tratadista se le ocurre, surgen de lo que a un tratadista, a un jurista, a una comunidad
¿sí? Le nace, pero que proviene de la ley. Es decir, todos esos principios provienen de la ley, de una normatividad, de una dogmática. No los podemos sacar porque deben estar contenidos en alguna parte. Muchos de esos principios no son expresos, pero son implícitos. Ejemplo, tú hablas de una congruencia, ¿no? Y sobre todo esa congruencia debe de aplicarse en la decisión que va a resolver el caso concreto. Si tú vas a condenar por algo que nunca te fue presentado, pues obviamente es incongruente con la solicitud, en el caso penal, de la fiscalía. No tiene nada que ver, porque la fiscalía te va a acusar por A, B, C y D. Entonces la resolución tiene que ser acorde, congruente y relativa a lo que se ha acusado, a los hechos a los que se te acusa. Primera regla. 2, ok, se expusieron los hechos que tú conociste desde antes, sí. Segunda regla, ¿se aportaron las pruebas? Sí. ¿Corroboran esos hechos? Sí. Entonces vendrá sentencia. Oye, pero resulta ser que se presentaron hechos A, B, C y te condenan por X, Y, ya se rompió todo lo que implica ese principio, no sé si quede claro. Pero además arranca de la propia ley. Ahora vámonos al lenguaje jurídico, ¿no? En el caso que estamos platicando. El proceso penal arranca para mí, no me hagan mucho caso, con el auto de vinculación para mí. Porque a lo mejor formulamos imputación y no me vinculan, bueno, pues entonces no hay proceso, hasta que me vinculen. Pero ese auto de vinculación, ¿de dónde parte? No puede partir de otro lugar si no es de la formulación de imputación. Y luego sí ya vemos los demás requisitos, ¿no? Porque la formulación de imputación, ¿qué va a contener? Los hechos que la ley diga que son delito y los correspondientes, y más adelante ya en la solicitud de vinculación, los datos de prueba que acrediten que se trata de ese hecho y de que X, pues muy probablemente participaba o participó en la comisión de ese ilícito. Oye, pero me inventaron 3 que no eran. Pues a lo mejor no es tanto que se viole un principio de congruencia. Simple y sencillamente se me está dejando en total estado de indefensión. Nos brincamos de la incongruencia a un total estado de indefensión porque se viola el debido proceso. ¿Por qué? Porque el auto de vinculación, que es la secuela que le sigue a la formulación de imputación, fija ahí sí la materia del proceso, la materia de la litis. ¿Por qué hechos se me van a juzgar? ¿Por qué delitos se me va a acusar? Y por qué en su momento pudiera condenarse o absolverse. Pero esto mismo, en base a cómo aplicar los principios, opera en todas las ramas del derecho. Principio, en todos los casos donde estén involucrados menores, se atenderá a su superior interés. Caso concreto, en un amparo, que es el que les voy a mandar, por eso es trascendente ese amparo que se dio en el 2012, que fue de los primeros. Nosotros demandamos la pérdida de la patria potestad de unos niños, el padre no contesta la demanda, viene la etapa probatoria, tampoco ofrece pruebas, pero cuando solicitamos que desocupe el inmueble para que entren los hijos, y el juez dice sí, que se salga el agresor para que regresen los niños, ahí sí se presenta el papá. Y dice, yo soy el dueño. Y a mí me da, en la calidad de dueño, primero lo acredito con la escritura. 2, también te digo que estoy dando una pensión del 50 y tantos %, lo que implica que ya también vaya techo. Los alimentos implican eso. Pero además, dice, yo como propietario tengo uso a qué? Derecho a uso, disfrute y disposición. Ahí está el cúmulo de derechos del derecho privado, derecho de propiedad. Oye, ¿cuál va a ser el cúmulo de derechos de los menores? Seguridad, estabilidad emocional, desarrollo integral. Y ahí están, hay que ponderar en términos de atienza. ¿Cuál de estos dos tiene más valor? Y vuelvo a lo mismo, ¿de dónde vienen los principios de la normatividad? ¿Qué te dice la normatividad? Superior interés del menor es el que se va a tomar en cuenta y entonces el juez se decanta por este cúmulo de derechos basándose en la aplicación de ese principio. En los principios que tienen que ver, por ejemplo, con la protección a las mujeres en caso de violencia, ¿de dónde derivan?
convenciones internacionales, Belén do Pará, etcétera, etcétera. Nosotros lo recogemos, entonces dictamos una orden de protección para que no sea violentada y le decimos nada más, oye, pues dile al agresor que no se acerque. Y tú ves en la carpeta de investigación, ya le rompió las costillas, la mandíbula y la amenazó de muerte. Esa medida de protección realmente alcanza a eliminar el riesgo de esta mujer a volver a ser agredida, incluso hasta muerta. Esa medida de protección es incompleta. Porque entonces lo que deberíamos hacer es aplicar un principio que le otorgue la máxima protección a la mujer. ¿En base en dónde? Artículo 4, Tratado Internacional y Convención. Entonces, mi recomendación, y si es que contesté bien, y si me aboqué al punto que tú, Oscar, me decías, es ¿de dónde la sacamos los principios? De la misma normatividad. 2, buscar el caso concreto donde sí aplique y de esa manera decirle a la autoridad que juzga si cumple o no con ese principio, que para nosotros es un principio y para las autoridades son mandatos. Yo manejo los principios para mí como tales, pero para la autoridad es un mandato, es una directriz constitucional de actuación. Sería mi respuesta, a lo mejor me fui de largo o no le di al clavo, y si es así, la volvemos a reformular, Oscar. No, no te preocupes, me quedó claro porque hay quizás principios que estén, por ejemplo, los del 20 constitucional, pero hay otros que no, pero me queda claro exactamente qué trato y cómo podría uno argumentar precisamente cuando se refiere en concreto a un principio que deriva de la propia norma, pero bueno, exactamente cómo darle ese trato para tener una buena argumentación. Me quedó claro, Álvaro. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Oscar, porque para mí es básico algo. Cuando uno hace valer un principio, para la autoridad es un mandato. Claro, que sea el mandato adecuado, ¿verdad? No le voy a decir en un caso donde se ordena el lanzamiento de las personas que habitan una casa por un adeudo y se les va a rematar la casa, pues ahí sí yo no puedo argumentar, es que aquí viven niños y por su superior interés no los puedo sacar. ¿No? En el caso que yo les puse sí, porque ahí es evidente que se trataba de la materia adecuada. Pero cuando invoquemos un principio aplicable al caso concreto, siempre hagámosle ver a la autoridad, quien con toda seguridad así lo va a ver, que es un mandato para ellos. Porque el mismo artículo, la misma Constitución nos dice que en el ámbito de sus atribuciones, todas las autoridades están obligadas a proteger, investigar, garantizar, evitar, resarcir violación a derechos humanos. Entonces, esos principios que se desprenden, por ejemplo, obligación de garantía para que no se repita un maltrato al menor, es una directriz que parte de ese principio del superior interés del menor, pero es una obligación hacerlo para el juez. Por eso cuando muchos jueces se abstienen de poder regular de manera adecuada el régimen de visitas y convivencias, no llevando a cabo los actos suficientes para que el padre o la madre convivan con el menor, no están violentando los derechos del padre o madre, están violentando el derecho humano del hijo que tiene derecho a convivir a este derecho integral que tiene que ver con la identidad, conocimiento y convivencia de sus padres. Entonces, hay jueces que dicen, no, pues hasta que se acaben los incidentes y la apelación. Sí, pero hay un mandato que te dice constitucionalmente, vamos a manejarlo así, que un derecho humano, sobre todo en los menores, que se inflinja de momento a momento, son de un daño irreparable. Por lo tanto, ese mandato te va a ordenar a veces no agotar toda la legalidad y determinar en ese momento la convivencia, aunque no haya incidentes de por medio. Es un caso que también les puedo mandar para que lo vean, en donde la juez 16º en lo familiar de la Ciudad de México dictó una resolución muy bonita en base precisamente a estos principios, en donde pese a no haber un incidente de cambio de custodia, se percata que la salud del menor corría más riesgo con el papá que con la mamá, y dice, pues ahorita se lo entrego a la mamá, ya me aportó las pruebas, ya le corrí vista al papá para demostrar que el papá no lo cuida y que la mamá lo tiene mejor. ¿En qué se basó? En esa directriz que para ella es un mandato. Eso sería otro apunte más, Oscar, y muchas gracias por las preguntas. No, gracias a ti y pues aquí estamos.
Muchísimas Muchas gracias, Oscar. Gracias, Álvaro, por responder. Y te quiero presentar ahora un participante que ha pedido hacerte una pregunta. Él es Efren Martínez. Venga, Efren. Gracias, maestra. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Efren? A tus órdenes. Gracias. ¿Cómo estás? Ponencia bien, gracias. Aquí me escuchándolo. Muy buena ponencia. Gracias. Doctor, a sus órdenes, don Efren. Gracias, doctor. Una pregunta. Fíjese que, bueno, con los argumentos que usted refiere, cómo argumentar. Yo tengo un asunto en un asunto de violación de una menor, la mamá de la menor denuncia los hechos, le toman a ella la comparecencia o la denuncia o el registro de denuncia a las 14 horas. Resulta que a las 13:30 la MP solicita al médico legista que haga el certificado médico y solicita al perito en fotografía tome placas fotográficas media hora antes de que se iniciara la denuncia. En la intermedia, lo que se hizo fue, se solicitó la exclusión de pruebas, de los medios de prueba que ofertaba el Ministerio Público. El juez de control, pues, no nos concedió esa situación. Entonces, mi idea ahorita es irme al amparo indirecto, precisamente por no haber excluido esas pruebas, que para mí son derechos fundamentales en contra del imputado. Sí. Entonces, bueno, la idea, doctor, es cómo argumentar esa cuestión de que para mí, antes, y la mamá concede que se le tomen las placas, que se le haga el certificado médico, que se realice el certificado médico antes de que se iniciara la denuncia, ya con el número de registro y todo, y posteriormente, mucho después, es cuando se toma la denuncia, ¿no? Muy bien. Entonces, para mí hay una violación a los derechos fundamentales del imputado. Bien. Es una muy buena pregunta, porque, en primer lugar, no voy a ir por partes. Usted se va a amparar contra el auto de apertura a juicio oral, es cierto, ¿no? Sí, Ok. doctor. Generalmente, o mejor dicho, la primera regla es que cuando diversos hechos procesales no se impugnan en la etapa correspondiente, ya no se pueden impugnar en el amparo directo si perdemos el juicio. Pero esos actos que yo voy a impugnar en el amparo indirecto, combatiendo el auto de apertura, tienen que ser tan sustancialmente violatorios de su cliente que si no se combaten aquí, no puedan ser de conocimiento del tribunal de enjuiciamiento esas violaciones y que entonces ellos tengan por buenas las pruebas ofrecidas. Mi punto de vista es que lo que usted tiene que argumentar, desconozco cuál sea en esencia todo esto, pese a lo que nos está platicando y le agradezco. ¿Qué derecho humano considera usted que ha sido violentado y de qué manera, si no se resuelve el amparo en este momento, sería totalmente imposible de resarcir esas violaciones en el dictado de la sentencia y, en su caso, cómo no se podría combatir a través del amparo directo? En el caso que yo les comento, yo digo, se han admitido muchas pruebas que no tienen nada que ver con el auto de vinculación. Creo yo que es substancial esa violación al proceso, que si yo la dejo avanzar, al desahogarse esas pruebas, no hay manera de combatirlas, pero además de que no hay manera de combatirlas, se va a llegar a juzgar a mi cliente con pruebas sobre hechos inexistentes en el proceso. Entonces, yo creo que el amparo, va a ser concedido. Aplique esa idea en su amparo. Usted dice, es que le retomaron o tomaron esta y esta prueba antes de presentar la denuncia. ¿Realmente es tan grave o no se tomó en cuenta dentro de la secuela procesal? ¿A qué voy? ¿Lo combatió usted, por ejemplo, en el auto de vinculación a proceso? Porque si no lo combatió, pues ya no lo va a poder combatir ahorita. Porque usted debió, mi punto de vista, combatir precisamente eso. Oye, hay datos de prueba, ¿sí?, que se recabaron antes de que arrancara la noticia criminal. Por lo tanto, pues no los debes de tomar en cuenta para vincular. Solo estoy hablando al aire, ¿eh? Usted debe de calibrar si esos actos
Uno, fueron combatidos en su oportunidad, oportunamente, y si no fueron combatidos, se podrán combatir una vez que se dicte la sentencia, podrá ser, o mejor, desde ahorita los combato porque si entran al juicio oral, ya no habrá manera de combatirlos. Si es así, presente ya su amparo. ¿De acuerdo? A sus órdenes, don Efrén. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si alguien tenga alguna última pregunta. Creo que ya no hay ninguna manita levantada. Entonces, no nos queda más que agradecerte enormemente por este tiempo compartido, Álvaro, por compartirnos tus conocimientos. Además, por comprometerte, ¿no? A enviarnos tu material, a enviar esos amparos, Claro porque sí. seguramente vamos a seguir aprendiendo mucho de ti, ¿no? A través de esos documentos que nos puedas compartir. Varios de los alumnos han escrito en el chat, te mandan un saludo, te agradecen. A ver. Checa que, por ejemplo, mira, Lucio es un amigo que vive en Reynosa y siempre nos acompaña. ¿Qué tal, A Lucio? Bienvenido. Virginia, Irina, que son a quienes conozco directamente, ellas desde Chiapas, te envían un saludo también. Muchas gracias. Betty, por aquí estaba conectada. Betty es Ministerio Público en Chiapas. O sea, hay algunos exalumnos tuyos. Y Ah, qué pues bien, excelente. de parte de Abocasil, en los próximos días te enviaremos una sencilla pero merecida agradecimiento y reconocimiento por email también. Y sabes que en cuanto la cuarentena lo permita, pues, yo te espero por aquí en Chiapas para que en una cenita me sigas enseñando mucho de amparo, por favor. Ah, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecido y miren, voy a aprovechar para hacer un comentario porque creo que estamos comprometidos todos con la comunidad jurídica. Los amparos y resoluciones que les voy a mandar son asuntos reales, son asuntos de vida, profesionalmente y también para mis clientes. Obvio, siempre les voy a mandar los que ganen, los que pierdan no porque se siente feo. Pero los que ganen sí se los mando. Ya me dieron mis clientes la autorización de poderlos mandar porque consideran que es importante que se conozcan esos casos. Pero ¿por qué lo quiero decir así? Porque hay muchos pseudotratadistas, sobre todo en Facebook, que todos los días dicen, ya gané un juicio, ya gané el otro. O hay otros que en cuanto tú das una opinión te atacan y te agreden y luego en otros foros hablan mal de uno. Aquí de lo que se trata es que lo que decimos se acredite. Ahí están los amparos, ahí están las cosas. Yo jamás pretenderé acercarles o decirles algo que yo mismo no haya hecho. Eso fue lo que me enseñaron mis grandes maestros. Yo no soy un gran maestro, pero lo que sí aprendí es a ser muy responsable con mis oyentes. Ese material va a ser para ustedes con mucho gusto, ¿por qué no? Hasta con cariño, en el entendido de que lo que se trata es de crecer todos. No es acusar ni al juez ni al contrario, porque ellos no están ahí para defenderse. Y también he visto muchos pseudo intelectuales que en las clases o en las conferencias se la pasan hablando mal de juezas y de jueces, pero ya quisiera ver si se los dicen realmente cuando están presentes. Somos una comunidad que nos debemos de dar a respetar. Entonces, con eso yo cerraría y claro, agradeciéndoles a todos, a Lucio que por ahí se despide, a Oscar, a Efrén, a Virginia, a Verónica, a todos les agradezco, sobre todo a mi amiga y maestra y doctora Alma. Muchas gracias por la invitación y espero saludarlos muy pronto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves de Abocasil. Que pasen una extraordinaria noche. Chao. Gracias, hasta luego. Bye.